Bienvenidos al seminario web Piensa Globalmente, Actúa Localmente, Acciones de Eficiencia Energética en Rosario y Argentina, organizado por el Centro de Copenhague sobre la Eficiencia Energética. Me llamo Valeria y soy asistente de investigación en el Centro de Copenhague sobre Eficiencia Energética, apoyando las actividades relacionadas con los seminarios web sobre eficiencia energética. Un par de cosas a mencionar antes de comenzar con el contenido del seminario web. Este seminario web durará 1 hora y 30 minutos, incluyendo el tiempo que dedicaremos a preguntas y respuestas al final. En caso de que no puedan quedarse hasta el final o que después de concluido el webinar quisieran recuperar acceso a nuestras interesantes presentaciones, todos los materiales y grabaciones del webinar estarán disponibles en unos días en el Copenhagen Center Knowledge Management System. También ahí podrán encontrar otros webinars y información adicional. No duden en echar un vistazo. Les dejaré el link para acceder a este sitio al final de la introducción. Un par de cosas en relación del Centro de Copenhague. El centro conduce investigación y actividades de asistencia en el campo de la eficiencia energética y servicios, tales como el nodo de eficiencia energética para la iniciativa Sustainable Energy for All. El centro colabora con una amplia gama de actores y cuenta con una gran red global, regional y nacional que permite acelerar la implementación y la realización de las actividades de la eficiencia energética. Es una práctica común para el Centro de Copenhague organizar seminarios web. Todos los materiales, incluyendo las grabaciones y presentaciones de los seminarios web anteriores, pueden ser encontrados en el Copenhagen Center Knowledge Management System. En la pestaña de e-learning se colgará pronto el material de la presentación de hoy. Quisiera presentar brevemente a nuestros ponentes de hoy. Ingeniera Andrea Heinz es subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética al Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina. Ingeniera Camila Scarinci es directora del área residencial, comercial y público al Ministerio de la Energía y Minería de la República Argentina. Ingeniero Ricardo Bertolino es secretario ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Arquitecta Marina Borgatello es secretaria del Ambiente y Espacio Público a la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. Y arquitecta Mariana Aurora Poscus es consultora en la División del Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, quisiera informarles que pueden hacernos llegar sus preguntas durante las presentaciones y nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo por atender el máximo preguntas al final. Por favor, recuerden mencionar el nombre del integrante del panel a quien está dirigida la pregunta. Y ahora podemos empezar con la presentación de Andrea Heinz. Perfecto. Desde el lado de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, les cuento que Andrea Heinz tenía un compromiso a esta hora, así que nos dejó. Mi nombre es Marco Vergel, soy el Director Nacional de Promoción de la Eficiencia Energética. Voy a dar la primera parte de esta presentación, básicamente con los aspectos institucionales de la Subsecretaría, y después le paso la palabra a Camila. Les quiero comentar primero cuáles son los objetivos de nuestra Subsecretaría y cómo se insertan en el marco de los objetivos del Ministerio. Nosotros nos hemos planteado una meta de reducir el 10,7% de la energía total final al 2030 respecto de un escenario tendencial. Esto está enmarcado dentro de los dos objetivos del Ministerio de asegurar el suministro de energía para un país en crecimiento, reduciendo el impacto en el ambiente, y completamente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Claramente la eficiencia energética es una estrategia central para cumplir con esos objetivos. Desde el punto de vista del cambio climático, el país comprometió una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, de las cuales eficiencia energética aporta el 32%. Todo el sector de energía va a aportar el 70% de las reducciones de gases de efecto invernadero al 2030 y eficiencia energética de ese 70% aporta prácticamente la mitad. O sea, globalmente estamos aportando el 32% del cumplimiento de la NDC.
Quería compartir con ustedes esta imagen de este avión, que es muy representativo, también es muy representativo de nuestra NDC precisamente. Es el Solar Impulse, un avión completamente sostenible que no utiliza combustible, no utiliza combustibles líquidos, no emite emisiones de gases de efecto invernadero. Y en primera instancia, cuando lo vemos, la conclusión es que está impulsado con energía limpia, por supuesto. Ven los paneles solares en toda el área de sustentación del avión. La ingeniería de este avión llevó 10 años, de los cuales un par de meses se dedicó a definir la ingeniería de los paneles solares y los restantes 9 años en temas de eficiencia energética. Básicamente se redució al máximo el consumo energético de los motores, se redujo al máximo el consumo de todo el sistema de navegación, del sistema de comando, del sistema de monitoreo ambiental, articulando con una cantidad infinita de proveedores. Eso precisamente representa el esfuerzo que necesita la eficiencia energética para desplegarse. La combinación de ambas tecnologías, de la eficiencia energética y las energías renovables, es lo que permite la sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo podríamos lograr el despliegue de la eficiencia energética? Desde la subsecretaría nos basamos en 3 pilares fundamentales: en la institucionalidad, medidas sectoriales y el marco regulatorio. Esta subsecretaría institucionalmente se creó en diciembre del 2015 dentro del Ministerio de Energía y Minería. Es la primera vez que el país cuenta con una subsecretaría de eficiencia energética a nivel nacional. Respecto del marco regulatorio, nos encontramos desarrollando el proyecto de ley de eficiencia energética y apoyamos y acompañamos otros proyectos de eficiencia, tales como la prohibición de las lámparas halógenas, los proyectos de calefones sin piloto, entre otros, y todo el marco regulatorio asociado al etiquetado, tanto el etiquetado residencial como el vehicular y el de equipamiento y electrodomésticos. En nuestra subsecretaría tenemos áreas sectoriales. Camila Scarinci es la directora del sector residencial, Fernando Olía lidera el sector transporte, tenemos también un sector industrial. Y desplegamos programas en cada uno de esos sectores. Pero también les quería comentar que adicionalmente, otra componente muy importante de la eficiencia energética es la educación formal y la concientización ciudadana. Sin duda alguna, ustedes han visto nuestra campaña de comunicación del verano, del aire a 24, de la calefacción a 20, de la necesidad de cuidar la energía, pero también estamos trabajando con todos los niveles de educación. En respecto al sector universitario, hemos acordado recientemente la incorporación de contenidos de eficiencia energética en carreras estratégicas, tales como ingeniería y arquitectura. Estamos desplegando también programas de educación para los niveles primarios y secundarios. Y empezamos a acordar contenidos técnicos en las formaciones profesionales y los terciarios asociados a la eficiencia energética. Básicamente se trata de crear las condiciones necesarias para el despliegue de la eficiencia energética. Nuestro objetivo al 2030 es lograr un 10,7% de la reducción de la energía total final consumida. Esa reducción estará aportada en un 50% por el sector residencial y público a través de medidas de etiquetado residencial y de iluminación residencial, pero también del etiquetado, de la envolvente. Además, en los sectores públicos proponemos la implementación de sistemas de gestión en edificios públicos y el recambio del alumbrado. La industria va a aportar el 22% de esta reducción a través de los sistemas de gestión de la energía, la ISO 50001. Tenemos varios programas en lanzamiento en este momento, a través de la tecnología de cogeneración y motores eficientes. En el transporte, nuestra subsecretaría fomenta la implementación de sistemas de la gestión de la energía y también cursos de capacitación en conducción eficiente, el ecodriving y de gestión de flotas. El 7% proviene de medidas transversales, que son las que les comenté de las campañas de comunicación y las campañas de educación. Le cedería ahora el espacio a Camila Scarinci, la directora del sector residencial, comercial y público. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a comentar en detalle en qué consisten estos programas sectoriales. En primera instancia les voy a hablar del etiquetado de eficiencia energética, en función a ello de la certificación energética de viviendas,
También el trabajo que estamos haciendo interministerialmente en vivienda social, del plan alumbrado eficiente, del programa de eficiencia energética en edificios públicos, y Fernando Lía les va a comentar las líneas de acción que se están llevando a cabo en el sector transporte. Para arrancar, el etiquetado de eficiencia energética está llevado adelante por la Dirección de Eficiencia Energética en el sector productivo, y el sistema de etiquetado consiste en etiquetar los electrodomésticos y gases domésticos para informar al consumidor la eficiencia energética de cada uno de estos equipos. Promueve el ahorro energético y la economía en el hogar, promueve el desarrollo tecnológico y la competencia entre fabricantes e importadores a través de la etiqueta obligatoria y de la determinación de estándares mínimos. Genera importantes ahorros de energía a nivel país y es una herramienta para direccionar distintas políticas públicas. A través, una vez generado el etiquetado, como les comentó Marco, también tenemos distintas campañas para poder difundir la etiqueta y su uso y cuáles son los electrodomésticos y gasodomésticos que la tienen y cuáles son los estándares mínimos, y para ello creamos una guía de buenas prácticas para el uso residencial, no solo para explicar la etiqueta, sino para llegar al usuario final con distintos consejos de cómo utilizar los electrodomésticos en el hogar. Esta guía se encuentra disponible en el sitio de minem.gov.ar/consejos eficiencia, y no solo la difundimos a nivel nación, sino que también la ofrecemos a las distintas provincias, municipios y distintas organizaciones. Ya en cartera la están usando como difusión la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Salta y también el CONICET, y a través de esta vía también se las ofrecemos a todos los municipios para que ellos mismos la puedan difundir, tomar con su logo y difundirla en el municipio local. Esto lo pueden hacer, bueno, a través de nuestro contacto, nos piden a nosotros y les damos el material para imprimir. Otro portal que tenemos para explicar la etiqueta es www.eficiencia.gov.ar, que acaba de salir, donde no solo explica la etiqueta energética, sino cuáles son los artefactos que la tienen y cuáles son los estándares mínimos. A raíz de esto, y como comentaron en la presentación anterior, la Municipalidad de Rosario se está llevando adelante a nivel país el programa de certificación energética de viviendas, en la cual primero se arrancó la prueba piloto en la ciudad de Rosario. Esta fue una iniciativa promovida por la provincia de Santa Fe, en la cual se armó una mesa de trabajo que participó la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Energía, el IRAM, el INTI y también la CONEA, y se inició la primera prueba piloto en Rosario para luego darle marcha a lo que va a ser la segunda prueba piloto en la ciudad de San Carlos de Bariloche y la tercera en Mendoza y Godoy Cruz. ¿Qué tiene de importante esta certificación energética? Brindar una herramienta de información para aumentar los estándares de diseño y construcción en la vivienda, cuantificar el nivel de eficiencia energética de un inmueble, crear una línea de referencia para poder aplicar distintas políticas públicas, genera un sello distintivo para el mercado, para que se pueda diferenciar una vivienda de otra. También permite validar a través de su implementación, en una primera instancia, el procedimiento de cálculo y generar una línea de referencia en una escala de eficiencia energética. En vivienda social estamos trabajando interministerialmente con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un semáforo de vivienda social para definir los estándares mínimos que tiene que tener estas viviendas sociales, en las cuales no solo se contempla el diseño de estas viviendas, sino también el sitio donde va a estar ubicado, cuáles son los recursos que va a tener este desarrollo, cuáles van a ser los usos de agua, energía, materiales y construcción. También en vivienda social, con estos mismos ministerios, estamos trabajando en un proyecto
de la construcción de 128 viviendas que van a ser de tipo de laboratorio en 8 zonas del país, abarcando las 6 zonas climáticas, en el cual se construirán 4 estándares de eficiencia en 4 orientaciones distintas. Estas viviendas se van a medir y monitorear a lo largo de un año. Dentro del plan de alumbrado eficiente se inició el año pasado un programa de recambio de luminarias con 69 beneficiarios, la mayor cantidad de ellos municipios. Hay 2 provincias que fueron beneficiarios del plan, en el cual no solo se trabajó durante este año, sino sobre el año pasado, sino también se va a trabajar sobre este año, y en el cual se contemplan de que se van a ahorrar 60 gigawatt hora por año. En total se van a cambiar más de 70.000 luminarias y, bueno, 7 millones de beneficiarios fueron los que están directamente beneficiados por este plan. Los próximos pasos para el 2018 es, a través de este plan, terminar de completarlo, ofrecer asistencia técnica en el proyecto de recambio de alumbrado y compartir con los municipios y las provincias distintas normativas y especificaciones técnicas. Dentro del programa de eficiencia energética en edificios públicos, estamos trabajando con diagnósticos energéticos, de los cuales en el 2017 se realizaron 10 en estos edificios, ubicados en Ciudad de Buenos Aires y provincias de nuestro país. Y también se realizaron 5 pilotos de modelos de ESCO en los siguientes edificios, también del ámbito de la escala nacional. De los cuales, en resumen, de estos diagnósticos energéticos, lo que vimos fue un gran potencial de ahorro en el reemplazo de acondicionadores de aire, de aproximadamente un 28%, un 11% de ahorro en reemplazo de luminarias LED, un 6% por generación fotovoltaica, 6% en mejoras en aislación en techos y tuberías, y 1% en reemplazo de motores. Ahora les paso con Fernando Lía, que les va a contar las líneas de acción que se están llevando a cabo en el transporte. Buenos días, gracias Camila. Lo que voy a plantear brevemente son algunas líneas de acción que entiendo tienen posibilidades de implementación dentro de los municipios. Nosotros en nuestra planificación inicial lo que tuvimos en cuenta fue la participación de cada sector en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que el sector transporte es responsable del 15% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Y esto cada uno lo evaluará. Sé que están analizando inventarios de gases de efecto invernadero en cada municipio, así que cada uno tiene su proporción o un conocimiento de acuerdo a las características. Algunos pueden tener una mayor injerencia en el transporte público, otros del transporte agrícola o diferentes sectores que influyan más o menos en la emisión de gases de efecto invernadero y que tengan mayor preponderancia. Es importante conocer que el transporte, y ustedes en los inventarios lo van a ver, tiene una injerencia bastante grande en el sector industrial y en los sectores de transporte de pasajeros. En el país el 95% de todos los bienes y productos es transportado mediante carreteras, así que sea generado mismo dentro del municipio o el municipio sea un lugar de paso para los transportes, y esto haga que no figure dentro de los inventarios, sí puede además contribuir a la contaminación local por la emisión de gases de escape. Con el objetivo de abarcar en su totalidad al transporte, más allá de si este sea transporte pesado, liviano, motovehículos o de pasajeros, hicimos acuerdos para incluir mediante normativa a la conducción eficiente, incluir módulos de conducción eficiente en todas las licencias de conducir, sean estas profesionales o particulares, de motos o a nivel urbano. Para esto trabajamos
bastante con el Ministerio de Transporte, la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, para garantizarnos que nuestro trabajo pueda ser expandido sin necesidad de contar con personal nuestro específico para las capacitaciones. Y para apuntalar esto, cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que, más allá de incluirlo en la normativa, era necesario y era una excelente herramienta que nosotros proveyéramos los contenidos y PowerPoints y a veces videos para algunos municipios o para instituciones específicas que eran las que realizaban estas capacitaciones. En el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por medio del SINALIC, el Sistema Nacional de Licencias, capacita y otorga la potestad de desarrollar y otorgar las licencias a los diferentes municipios. Y es por esto que trabajamos con algunos casos puntuales, como la Ciudad de Buenos Aires, con el Automóvil Club Argentino, con la Fundación para el Transporte, que es el brazo académico de FADEAC, que es la Federación de Empresas, de Entidades de Transporte de Carga, para incluir y proveer contenido específico mediante PowerPoints y videos a los diferentes sectores. Esto nos permite no solo brindar información y material a los formadores, sino además asegurarnos de que el enfoque que nosotros queremos y que nos parece más adecuado sea el que llegue finalmente al usuario final. Con el foco en la flota de transporte, especialmente en transporte de carga, pero también aplicable a cualquier tipo de flotas, junto con FADEAC. Repito, FADEAC es la federación que agrupa las entidades del autotransporte de carga, cerca del 80% del país. Desarrollamos en el interior del país capacitaciones en gestión eficiente de flotas. La gestión eficiente nosotros la abordamos en 3 focos, y si bien todo está incluido dentro de la gestión eficiente, hacemos un hincapié en lo que es la gestión en sí de la flota, desde la selección inicial del vehículo más adecuado, y en lo que hace a mantenimiento, control y seguimiento del consumo de combustible, mantenimientos adecuados y preventivos de los vehículos, la conducción eficiente, la conducción, como dije antes, nombré en el slide anterior, puede tener un impacto muy grande en los vehículos livianos. Entre una conducción agresiva y una conducción eficiente puede haber un 30% de diferencia en el consumo. Y por otro lado, la tecnología, las diferentes tecnologías para aplicar medidas de eficiencia que redundan en un ahorro del combustible. Hoy en día, por más que parezca bastante simple, la aerodinámica, que es una de las tecnologías más simples, muchas veces no es tenida en cuenta o no es considerada por no conocer su impacto real. Y por otro lado, a los empresarios a los que capacitamos, les hacemos también una introducción para mostrar cuál es el impacto en los costos del transporte del combustible. El combustible puede llegar a un 40% del costo de una flota y es el costo variable que puede ser atacado. Hemos realizado capacitaciones con foco a los tomadores de decisión del sector, sean empresarios, sean jefes de flota o sean coordinadores de flota, para poder llegar así a diferentes empresas y en lo que se refiere a la gestión. Esto aplica a flotas no solo de camiones, sino también puede ser transporte público, puede ser flotas de vehículos livianos, taxis o cualquier otra flota en sí. Y por último, uno de los ejemplos de los pilotos que hemos realizado en lo que hace a gestión de flota es la aplicación de conceptos de conducción eficiente y gestión de flota en flotas gubernamentales. Lo que se realiza es una determinación de consumo a partir de datos brindados y que se tienen generalmente por los GPS que dan el recorrido y la carga de combustible. En algunos casos es más simple y en otros más complejo la obtención de estos datos. Y una vez que tenemos estos consumos promedios durante un tiempo, los comparamos con datos de referencia, sea bibliográficos o sea de datos técnicos, y identificando por cada tipo de flota y características de la flota diversas oportunidades de mejora,
Mayormente nos basamos en dos soluciones, que una es una capacitación en conducción eficiente, que como dije hace una gran diferencia, y por otro lado una capacitación al área que coordina y gestiona los automotores de la flota en lo que se refiere al monitoreo del consumo de combustible y su utilización y la gestión de la flota en sí. Por mi parte eso es todo. Tenemos diversas acciones que ustedes sabrán cuál es el impacto para cada uno de los municipios de acuerdo a sus características. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a comentar en detalle en qué consisten estos programas sectoriales. En primera instancia les voy a hablar del etiquetado de eficiencia energética, en función a ello de la certificación energética de viviendas, también del trabajo que estamos haciendo interministerialmente en vivienda social, del plan alumbrado eficiente, del programa de eficiencia energética en edificios públicos y Fernando Lía les va a comentar las líneas de acción que se están llevando a cabo en el sector transporte. Para arrancar, el etiquetado de eficiencia energética está llevado adelante por la Dirección de Eficiencia Energética en el sector productivo y el sistema de etiquetado consiste en etiquetar los electrodomésticos y gases domésticos para informar al consumidor la eficiencia energética de cada uno de estos equipos. Promueve el ahorro energético y la economía en el hogar, promueve el desarrollo tecnológico y la competencia entre fabricantes e importadores, a través de la etiqueta obligatoria y de la determinación de estándares mínimos, genera importantes ahorros de energía a nivel país y es una herramienta para direccionar distintas políticas públicas. A través, una vez generado el etiquetado, como les comentó Marco, también tenemos distintas campañas para poder difundir la etiqueta y su uso y cuáles son los electrodomésticos y gasodomésticos que la tienen y cuáles son los estándares mínimos, y para ello creamos una guía de buenas prácticas para el uso residencial, no solo para explicar la etiqueta, sino para llegar al usuario final con distintos consejos de cómo utilizar los electrodomésticos en el hogar. Esta guía se encuentra disponible en el sitio de minem.gov.ar/consejos eficiencia, y no solo la difundimos a nivel nación, sino que también la ofrecemos a las distintas provincias, municipios y distintas organizaciones. Ya en cartera la están usando como difusión la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Salta y también el CONICET, y a través de esta vía también se las ofrecemos a todos los municipios para que ellos mismos la puedan difundir, tomar con su logo y difundirla en el municipio local. Esto lo pueden hacer, bueno, a través de nuestro contacto, nos piden a nosotros y les damos el material para imprimir. Otro portal que tenemos para explicar la etiqueta es www.eficiencia.gov.ar, que acaba de salir, donde no solo explica la etiqueta energética, sino cuáles son los artefactos que la tienen y cuáles son los estándares mínimos. A raíz de esto, y como comentaron en la presentación anterior, la Municipalidad de Rosario se está llevando adelante a nivel país el programa de certificación energética de viviendas, en la cual primero se arrancó la prueba piloto en la ciudad de Rosario. Esta fue una iniciativa promovida por la provincia de Santa Fe, en la cual se armó una mesa de trabajo que participó la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Energía, el IRAM, el INTI y también la CONEA, y se inició la primera prueba piloto en Rosario para luego darle marcha a lo que va a ser la segunda prueba piloto en la ciudad de San Carlos de Bariloche y la tercera en Mendoza y Godoy Cruz. ¿Qué tiene de importante esta certificación energética? Brindar una herramienta de información para aumentar los estándares de diseño y construcción en la vivienda, cuantificar el nivel de eficiencia energética de un inmueble, crear una línea de referencia para poder aplicar distintas políticas públicas, generar un sello distintivo para el mercado, para que se pueda diferenciar una vivienda de otra,
También permite validar a través de su implementación en una primera instancia el procedimiento de cálculo y generar una línea de referencia, una escala de eficiencia energética. En vivienda social estamos trabajando interministerialmente con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un semáforo de vivienda social para definir los estándares mínimos que tiene que tener estas viviendas sociales, en las cuales no solo se contempla el diseño de estas viviendas, sino también el sitio donde va a estar ubicado, cuáles son los recursos que va a tener este desarrollo, cuáles van a ser los usos de agua, energía, materiales y construcción. También en vivienda social, con estos mismos ministerios, estamos trabajando en un proyecto de la construcción de 128 viviendas que van a ser de tipo de laboratorio en 8 zonas del país, abarcando las 6 zonas climáticas, en el cual se construirán 4 estándares de eficiencia en 4 orientaciones distintas. Estas viviendas se van a medir y monitorear a lo largo de un año. Dentro del plan de alumbrado eficiente se inició el año pasado un programa de recambio de luminarias con 69 beneficiarios, la mayor cantidad de ellos municipios. Hay 2 provincias que fueron beneficiarios del plan, en el cual no solo se trabajó durante este año, sino sobre el año pasado, sino también se va a trabajar sobre este año, y en el cual se contemplan de que se van a ahorrar 60 gigawatt hora por año. En total se van a cambiar más de 70.000 luminarias y, bueno, 7 millones de beneficiarios fueron los que están directamente beneficiados por este plan. Los próximos pasos para el 2018 es, a través de este plan, terminar de completarlo, ofrecer asistencia técnica en el proyecto de recambio de alumbrado y compartir con los municipios y las provincias distintas normativas y especificaciones técnicas. Dentro del programa de eficiencia energética en edificios públicos, estamos trabajando con diagnósticos energéticos, de los cuales en el 2017 se realizaron 10 en estos edificios, ubicados en Ciudad de Buenos Aires y provincias de nuestro país. Y también se realizaron 5 pilotos de modelos de ESCO en los siguientes edificios, también del ámbito de la escala nacional. De los cuales, en resumen, de estos diagnósticos energéticos, lo que vimos fue un gran potencial de ahorro en el reemplazo de acondicionadores de aire, de aproximadamente un 28%, un 11% de ahorro en reemplazo de luminarias LED, un 6% por generación fotovoltaica, 6% en mejoras en aislación en techos y tuberías, y 1% en reemplazo de motores. Ahora les paso con Fernando Lía, que les va a contar las líneas de acción que se están llevando a cabo en el transporte. Buenos días, gracias Camila. Lo que voy a plantear brevemente son algunas líneas de acción que entiendo tienen posibilidades de implementación dentro de los municipios. Nosotros en nuestra planificación inicial lo que tuvimos en cuenta fue la participación de cada sector en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que el sector transporte es responsable del 15% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Y esto cada uno lo evaluará. Sé que están analizando inventarios de gases de efecto invernadero en cada municipio, así que cada uno tiene su proporción o un conocimiento de acuerdo a las características. Algunos pueden tener una mayor injerencia en el transporte público, otros del transporte agrícola o diferentes sectores que influyan más o menos en la emisión de gases de efecto invernadero y que tengan mayor preponderancia. Es importante conocer que el transporte, y ustedes en los inventarios lo van a ver, tiene una injerencia bastante grande en el sector industrial y en los sectores de transporte de pasajeros.
En el país el 95% de todos los bienes y productos es transportado mediante carreteras, así que sea generado mismo dentro del municipio o el municipio sea un lugar de paso para los transportes, y esto haga que no figure dentro de los inventarios, sí puede además contribuir a la contaminación local por la emisión de gases de escape. Con el objetivo de abarcar en su totalidad al transporte, más allá de si este sea transporte pesado, liviano, motovehículos o de pasajeros, hicimos acuerdos para incluir mediante normativa a la conducción eficiente, incluir módulos de conducción eficiente en todas las licencias de conducir, sean estas profesionales o particulares, de motos o a nivel urbano. Para esto trabajamos bastante con el Ministerio de Transporte, la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, para garantizarnos que nuestro trabajo pueda ser expandido sin necesidad de contar con personal nuestro específico para las capacitaciones. Y para apuntalar esto, cuando comenzamos a trabajar nos dimos cuenta que, más allá de incluirlo en la normativa, era necesario y era una excelente herramienta que nosotros proveyéramos los contenidos y PowerPoints y a veces videos para algunos municipios o para instituciones específicas que eran las que realizaban estas capacitaciones. En el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por medio del SINALIC, el Sistema Nacional de Licencias, capacita y otorga la potestad de desarrollar y otorgar las licencias a los diferentes municipios. Y es por esto que trabajamos con algunos casos puntuales, como la Ciudad de Buenos Aires, con el Automóvil Club Argentino, con la Fundación para el Transporte, que es el brazo académico de FADEAC, que es la Federación de Empresas, de Entidades de Transporte de Carga, para incluir y proveer contenido específico mediante PowerPoints y videos a los diferentes sectores. Esto nos permite no solo brindar información y material a los formadores, sino además asegurarnos de que el enfoque que nosotros queremos y que nos parece más adecuado sea el que llegue finalmente al usuario final. Con el foco en la flota de transporte, especialmente en transporte de carga, pero también aplicable a cualquier tipo de flotas, junto con FADEAC. Repito, FADEAC es la federación que agrupa las entidades del autotransporte de carga, cerca del 80% del país. Desarrollamos en el interior del país capacitaciones en gestión eficiente de flotas. La gestión eficiente nosotros la abordamos en 3 focos, y si bien todo está incluido dentro de la gestión eficiente, hacemos un hincapié en lo que es la gestión en sí de la flota, desde la selección inicial del vehículo más adecuado, y en lo que hace a mantenimiento, control y seguimiento del consumo de combustible, mantenimientos adecuados y preventivos de los vehículos, la conducción eficiente, la conducción, como dije antes, nombré en el slide anterior, puede tener un impacto muy grande en los vehículos livianos. Entre una conducción agresiva y una conducción eficiente puede haber un 30% de diferencia en el consumo. Y por otro lado, la tecnología, las diferentes tecnologías para aplicar medidas de eficiencia que redundan en un ahorro del combustible. Hoy en día, por más que parezca bastante simple, la aerodinámica, que es una de las tecnologías más simples, muchas veces no es tenida en cuenta o no es considerada por no conocer su impacto real. Y por otro lado, a los empresarios a los que capacitamos, les hacemos también una introducción para mostrar cuál es el impacto en los costos del transporte del combustible. El combustible puede llegar a un 40% del costo de una flota y es el costo variable que puede ser atacado. Hemos realizado capacitaciones con foco a los tomadores de decisión del sector, sean empresarios, sean jefes de flota o sean coordinadores de flota, para poder llegar así a diferentes empresas en lo que se refiere a la gestión. Esto aplica a flotas no solo de camiones, sino también puede ser transporte público, puede ser flotas de vehículos livianos, taxis o cualquier otra flota en sí.
Y por último, uno de los ejemplos de los pilotos que hemos realizado en lo que hace a gestión de flota es la aplicación de conceptos de conducción eficiente y gestión de flota en flotas gubernamentales. Lo que se realiza es una determinación de consumo a partir de datos brindados y que se tienen generalmente por los GPS que dan el recorrido y la carga de combustible. En algunos casos es más simple y en otros más complejo la obtención de estos datos. Y una vez que tenemos estos consumos promedios durante un tiempo, los comparamos con datos de referencia, sea bibliográficos o sea de datos técnicos, y identificando por cada tipo de flota y características de la flota diversas oportunidades de mejora. Mayormente nos basamos en dos soluciones, que una es una capacitación en conducción eficiente, que como dije hace una gran diferencia, y por otro lado una capacitación al área que coordina y gestiona los automotores de la flota en lo que se refiere al monitoreo del consumo de combustible y su utilización y la gestión de la flota en sí. Por mi parte, eso es todo. Tenemos diversas acciones que ustedes sabrán cuál es el impacto para cada uno de los municipios de acuerdo a sus características. Muchas gracias a ustedes por coordinar este webinar, que realmente es una increíble oportunidad para intercambiar experiencias, y estamos muy contentos de ser parte de esta propuesta. Un poco lo que nosotros queremos contar es cuáles son los desafíos y oportunidades en el tema de eficiencia energética en los municipios de Argentina. Nosotros desde hace casi 9 años hemos formado en Argentina una red donde están integrados en este momento cerca de 150 municipios. Si bien, bueno, hay de distintos tamaños, desde pequeños municipios a grandes municipios. En estos municipios viven aproximadamente unas 10 millones de personas, y es la primera red en América Latina que funciona. Los municipios que integran la red, desde hace un año aproximadamente, han tenido un reconocimiento internacional muy importante, porque el Global Covenant of Mayors destacó el trabajo de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático y nos nombró como coordinadores nacionales de esta red mundial, por la que nosotros implementamos las acciones que implementan municipios de todo el mundo, y cumplimos las mismas normas que ellos. Los municipios, al ingresar al Global Covenant of Mayors, hacer su compromiso, en un plazo de 3 años tienen que realizar su inventario de gases de efecto invernadero, armar su plan de mitigación y armar su plan de adaptación al cambio climático. Y por eso cada municipio, una vez que es validada esta información que mandan los municipios en los centros internacionales, reciben sellos de calidad, y nosotros ya estamos trabajando con un importante grupo de municipios en el segundo sello, y esperamos en este año ya estar trabajando en los otros 2 sellos rápidamente. Como ustedes ven en esta pantalla, ya tenemos 60 sellos finalizados. Esta semana, hace 10 días, nos entregaron el sello de cumplimiento del segundo sello a 18 municipalidades, y estamos en desarrollo en otras 40 municipalidades del país. Las contribuciones o los trabajos que vienen realizando los municipios no son solamente importantes a nivel local por lo que implica para la elaboración de estrategias municipales, sino que también apuntalan las contribuciones nacionales que el gobierno se viene planteando, y que en la última COP de Marrakech, en la anterior, fueron aumentadas las contribuciones nacionales y se presentaron contribuciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 26 municipalidades, acompañando o ampliando las contribuciones nacionales. Los municipios, en ese sentido, bueno, estamos trabajando fuertemente
para establecer metas ambiciosas, como se plantea a nivel internacional, y para eso hemos elaborado, hemos desarrollado un taller junto con los especialistas internacionales el año pasado, en la provincia de Mendoza, para hacer el primer grupo de municipios en Argentina que esté trabajando coordinadamente en el establecimiento de metas de reducción de gases de efecto invernadero. En simultáneo, en el 5 y 6 del año pasado, realizamos una reunión donde participó un importante número de intendentes con empresas, organismos de cooperación internacional, embajadas y distintas instancias para ya implementar acciones concretas de los municipios para mitigar el cambio climático. En ese sentido, nosotros hemos recolectado, a partir de la decisión de los gestores locales, una cantidad importante de proyectos que tienen que ver con eficiencia energética y energías renovables. Nosotros hemos agrupado los proyectos que los municipios creen que es importante implementar en sus localidades, en distintas áreas, como son adaptación al cambio climático, movilidad, gestión de residuos, etc. Pero una de las áreas importantes en las que los municipios quieren trabajar, y que es una agenda totalmente nueva, porque no existía tal agenda en Argentina hace un tiempo, es la cuestión de las energías renovables y la eficiencia energética. Y se está viendo un interés creciente de los gobiernos locales en ese sentido. Acá también vemos el tema de los proyectos municipales de movilidad, transporte público eléctrico, movilidad sostenible, bueno, gestión de residuos, etc. Nosotros, todos estos proyectos, en este momento tenemos subidos unos 150 proyectos de gobiernos locales a nuestra página web. Ahí ustedes los van a poder encontrar y van a poder observar cómo cada municipio viene diciendo concretamente qué es lo que quiere hacer para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero o adaptarse al cambio climático. Y están identificados por tema, por región, por tamaño de municipio, etc. Estos proyectos totalizan, como vemos en este resumen, o están solicitando una inversión de 1.810 millones de pesos que permitirían llevar adelante todas estas acciones que generarían un importante impacto en lo que es mitigación y adaptación al cambio climático. Ustedes pueden observar en este resumen de los 150 proyectos implementados, como el tema de energías renovables, existen 36 proyectos, y en el caso de la eficiencia energética estamos hablando de intención de financiamiento, de intención de implementación de 32 proyectos. Así que prácticamente la mitad de los proyectos que han presentado los municipios para ser implementados en Argentina tienen que ver con las energías renovables o con la eficiencia energética. Y en otros casos, como movilidad o residuos, también toca tangencialmente el tema de las energías renovables o de la eficiencia energética. Por lo tanto, vemos que hay una importancia enorme en estas problemáticas. Para darle solidez técnica a todo este trabajo, ya 33 municipalidades han presentado al Centro de Eficiencia Energética de Copenhague las planillas que permiten evaluar cuál sería el impacto del cambio de la luminaria pública por LEDs. Y en ese sentido, junto con la Agencia Internacional de la Energía en París, el Centro de Copenhague ha elaborado resúmenes o planillas que indican cuál es el ahorro económico que se logra por el cambio de las LEDs, cuál es el tiempo de retorno, cuánto es los gases de efecto invernadero que se reducirían en cada municipio a partir del cambio de su luminaria pública por LEDs.
En este momento estamos continuamos trabajando con el centro en ese mismo camino, y un nuevo grupo de municipios, calculamos que unos 30 más, van a presentar sus planillas para ser evaluadas por la Agencia Internacional de la Energía, y poder establecer cuál es el impacto que lograrían a nivel local los municipios con esta transformación. En simultáneo, el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, con quien tenemos una alianza muy importante y de la que estamos sumamente, con la que estamos muy motivados, hemos organizado un proyecto de solicitud de fondos que tiene un monto de $50 millones, y estamos estableciendo alianzas o estamos inspeccionando posibilidades con distintas empresas para lograr la implementación o acelerar este proceso de colocación de luminaria LEDs en las municipalidades que integran la red argentina de municipios. Nuestros próximos pasos son, ahora en el mes de abril, vamos a iniciar un curso de capacitación de personal municipal en el tema de eficiencia energética de los edificios municipales. La propuesta que va a implementar la Universidad de Buenos Aires con el Centro de Copenhague, la red y algunas empresas que nos van a acompañar, es tener 20 proyectos terminados en 3 meses de edificios importantes de los municipios que van a participar, con un proyecto de transformación para aumentar la eficiencia, para ser eficientes energéticamente estos edificios públicos. También estamos trabajando junto con un proyecto aprobado por GIZ, la adaptación al cambio climático en Argentina, y estamos preparando cursos de implementación de los planes de acción climática. Pero ustedes ven que dentro de nuestras prioridades, y tomando en cuenta esta importante alianza que tenemos con el Centro de Copenhague, están los temas de eficiencia energética y energías renovables, que es la manera en que acompañamos la decisión de los gobiernos locales de trabajar en estas temáticas. Nosotros hemos, como estructura de la red argentina de municipios frente al cambio climático, insisto, somos una red de en este momento casi 150 municipios, que tiene una estructura que es un consejo de intendentes. En este caso los intendentes que conforman este consejo está integrado por 21 intendentes de todas las provincias que tienen municipios adheridos a la red, y una secretaría ejecutiva desde la que hacemos las articulaciones para implementar estos proyectos. Básicamente, bueno, queríamos presentar rápidamente nuestras actividades y quedar a disposición cuando terminen de hablar el resto de los disertantes para responder las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que como Secretaria de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Rosario, es un placer formar parte de esta experiencia donde todos nos enriquecemos con el intercambio. En primer lugar, me gustaría hacer una presentación muy breve de la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario es la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe en Argentina, con una población metropolitana de 1.100.000 habitantes. Está ubicada a las orillas oestes del río Paraná, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Rosario tiene un clima pampeano templado y funciona como un centro industrial, comercial y financiero de toda la región. Y el puerto de la ciudad de Rosario es un importante elemento de desarrollo. La ciudad de Rosario también cuenta con un muy buen indicador de espacios verdes públicos por habitante, 12,5 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y Argentina ha sido un importante país productor de gas natural, practicando bajos precios y apoyando el sistema de generación de electricidad a partir de este combustible en el país.
Sin embargo, la disminución de la producción del gas natural y la creciente demanda de energía está ejerciendo presión sobre otros combustibles. Y ante este contexto planteado y en relación al cambio climático, y siendo el uso de la energía uno de los componentes estratégicos de las políticas de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero, se hace necesario prever acciones que puedan afrontar escenarios futuros de escasez de energía, y a la vez garantizar el acceso a las condiciones de bienestar para toda la población. Es por eso que se han implementado diferentes acciones en materia de eficiencia energética y de energías renovables a fin de contribuir con el desarrollo urbano sustentable en la ciudad de Rosario. Lo que intentamos es apuntar a profundizarlas, promocionando tanto el uso de las energías renovables y de las diversas tecnologías de baja emisión de carbono, como la implementación de programas de ahorro del consumo energético en edificios públicos de la administración municipal, entre otras intervenciones. Nos han pedido como ciudad que compartamos algunas de las acciones concretas en materia de eficiencia energética que estamos llevando adelante. El tiempo con el que contamos no es mucho, así que lo que voy a hacer es intentar ser muy concreta para comentar algunas de las acciones que venimos llevando adelante y que demuestran qué posibilidades desde lo local podemos aportar para este tema que es de escala evidentemente global. Sí decirles que después de comentar estas acciones vamos a dejar a disposición de la organización una serie de links para que puedan consultar mucha más información complementaria sobre cada una de estas acciones que llevamos adelante desde el municipio. La primera cuestión a comentar es el inventario de gases de efecto invernadero, que es un indicador estratégico que mide los gases de efecto invernadero que generan las distintas fuentes en la ciudad. Nosotros hemos elaborado este trabajo en forma conjunta con universidades y organizaciones de la sociedad civil y nos permitió conocer qué sectores son los que más contribuyen con sus emisiones al cambio climático. La verdad que contar con este material que clasifica y contabiliza los gases de efecto invernadero nos permitió conocer el estado de situación de la ciudad frente a esta problemática y definir las políticas públicas para prevenir y reducir los daños. Lo hemos presentado públicamente hace un mes aproximadamente y en la página oficial del municipio se puede descargar todo el documento técnico. La metodología utilizada fue la establecida por el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y siguiendo el estándar del GPC, el Protocolo Global para el Inventario de Emisión de Gases de Efecto Invernadero a escala comunitaria. La verdad que eso nos permitió desarrollar las capacidades al interior de los equipos técnicos, de manera que ahora, bueno, ya estamos trabajando en la actualización de las emisiones del año pasado. La segunda acción que me gustaría comentar es la del uso eficiente de la energía en la administración pública. La verdad que por decisión de la intendenta de esta ciudad se asumió el compromiso de disminuir el 10% del consumo energético en todo el municipio, en toda la municipalidad, constituyendo así una referencia de buenas prácticas posibles de replicar a otros edificios de la ciudad. Es decir, entendemos que es bueno empezar por casa. Para esto resulta importante tanto el involucramiento, por supuesto, del Ejecutivo en su totalidad, sino también del personal municipal y de los proveedores de bienes y servicios del municipio. Y esta iniciativa está basada en 3 estrategias que tienen que ver con la comunicación, con la normalización y con la sustitución de tecnología. La tercera iniciativa tiene que ver con las experiencias demostrativas de utilización de energías renovables en los edificios públicos. Viene de la mano con lo que mencionábamos anteriormente. En esta misma línea estamos realizando experiencias de colocación de paneles fotovoltaicos en sitios considerados estratégicos, en el Palacio Municipal, es decir, en la sede política del gobierno local, en la planta de tratamientos de residuos de la ciudad, que es un lugar emblemático para Rosario, y en los centros municipales de distrito, en cada una de las sedes, digamos, del gobierno de la ciudad que están ubicadas en los distintos territorios. Todos estos paneles generan energía y se inyecta a la red pública.
Asimismo, también se han instalado calentadores solares de agua de uso sanitario en centros polideportivos y en servicios comunitarios. Y la ciudad también posee una ordenanza que nos obliga a incorporar este tipo de tecnología en los edificios públicos que cuenten con agua caliente. La cuarta iniciativa tiene que ver con el incentivo a industrias y comercios. Rosario ha desarrollado una etiqueta verde que va dirigida a pequeñas y medianas empresas que cumplen determinadas metas de desempeño ambiental establecidas por el municipio. Así, la Municipalidad de Rosario reconoce, a través del programa de sello verde, a todas las empresas que primero cumplen con las obligaciones legales medioambientales, desarrollan acciones de capacitación, tienen un gerente de eficiencia energética, monitorean el consumo de energía y de agua, tienen un plan apropiado para la eliminación de residuos y una estrategia de medidas de mejoría en cada una de estas iniciativas. El municipio de Rosario también participa activamente en el desarrollo de guías de buenas prácticas dirigidas al sector industrial, acompañando a todas las empresas en este sentido, donde la eficiencia energética ha tomado, la verdad, una relevancia muy importante en las prácticas incorporadas por estas empresas. Acompañamos desde el municipio con capacitación, con auditorías energéticas, y vamos identificando e implementando mejoras para un uso más eficiente de los recursos energéticos en cada una de estas empresas. Otra de las iniciativas está vinculada a los edificios privados. Rosario es la primera y la única ciudad de Argentina en implementar medidas de eficiencia energética en la fase de construcción de los edificios. El programa de construcciones sustentables prioriza el diseño pasivo y la eficiencia energética de los nuevos edificios, abordando los aspectos establecidos por una ordenanza local y la consecuente reducción de la demanda energética de calefacción y de refrigeración. Sumado a estas medidas, junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, se lleva a cabo una prueba piloto de certificación de eficiencia energética de inmuebles. Y en 500 viviendas de la ciudad ya se ha avanzado con esta certificación. El objetivo es darle a la ciudadanía una herramienta para que pueda decidir a la hora de comprar, de alquilar, de construir un inmueble destinado a vivienda en relación al grado de eficiencia de la misma. Para esta realización, el gobierno provincial firmó un acta de acuerdo con el Ministerio de Minería y Energía de la Nación y la Municipalidad de Rosario, el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Maestros Mayores de Obra y el Colegio de Ingenieros Especialistas del Distrito 2. Otra de las iniciativas tiene que ver con el alumbrado público. La ciudad de Rosario es el segundo parque lumínico de la Argentina, con cerca de 86.000 luminarias. Y desde el municipio se está desarrollando una importante inversión en el sistema de iluminación pública, introduciendo tecnologías LED. Además de ser más eficiente, sabemos que la iluminación LED también puede garantizar mayor seguridad, mayor comodidad a las personas, incentivando otros medios de transporte, mayor seguridad a las personas, perdón. Por otra parte, decirles que hace muy poquito la intendenta anunció una inversión millonaria para recambio de luminarias LED, tanto en avenidas estratégicas de la ciudad, que la atraviesan de norte a sur y de este a oeste, en grandes parques, en entornos de universidades y hospitales, y en plazas. También en centros comerciales a cielo abierto. Así que, si bien la ciudad de Rosario ya ha dado algunos pasos en ese sentido desde hace algunos años, este año 2018 las inversiones previstas en recambio de luminarias a LED es muy importante, es histórica. La otra cuestión a considerar es el transporte público. La autoridad municipal de transporte está implementando un plan integrado basado en favorecer el uso del transporte público y del transporte no motorizado. Tenemos un sistema de bicicletas públicas que funciona muy bien en la ciudad y que se sigue expandiendo. Y en este contexto, el municipio también ha introducido líneas de trolebuses eléctricos, implementando un programa muy importante para la ciudad. Es decir, toda la gestión de la movilidad
viene dando muy buenos resultados. Y por último, poder hacer alguna mención a la agenda, ¿no? Me gustaría decir que poner en agenda el tema de la eficiencia energética es ya una acción concreta en sí misma. Desde el gobierno local podemos y debemos incorporar de manera definitiva a la agenda de gobierno la cuestión de la eficiencia energética. Esto es una tarea que hemos realizado en nuestra ciudad y que se refleja en la introducción del tema de los paneles, de la estructura del Estado, de su organización, de sus recursos. En este sentido, en nuestra ciudad hemos tomado el asunto del cambio climático y la energía como uno de los ejes de nuestro plan ambiental, que también voy a dejar a disposición para que puedan consultar. En definitiva, junto a temas clásicos y tradicionales, como puede ser la gestión de los residuos sólidos urbanos o del transporte, incorporar el tema de la eficiencia energética en nuestras agendas es fundamental. Así que bueno, simplemente terminar, agradecerles este espacio y quedo a disposición por correo electrónico o en este momento para compartir cualquiera de los links con material ampliado sobre cada una de estas acciones que hemos mencionado brevemente. Buen día o buenas tardes a todos los que estén conectados. Mi nombre es Mariana Poscus, yo soy arquitecta y urbanista y trabajo en la División de Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo. Quisiera ante todo agradecer al Centro de Copenhague por la invitación, un poco a compartir lo que venimos haciendo desde la división en temas de eficiencia energética en Argentina, y contarles brevemente lo que va a ser mi presentación y los temas que voy a tocar. La División de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Banco Interamericano de Desarrollo fue creada hace aproximadamente 1 año y medio, es una división nueva, y tiene como mandato o como objetivo generar un hábitat digno y de mejor calidad para los habitantes de las ciudades en Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, la mayoría de los programas de nuestra división están focalizados en programas de mejoramiento de hábitat, de mejoramiento de barrios vulnerables, y relacionados algunos con el desarrollo urbano sostenible. Nuestra división tiene un marco sectorial con una serie de metas específicas para la división, pero asimismo el banco tiene una serie de estrategias sectoriales que abarcan a todos los sectores del banco. Y una de las estrategias sectoriales es la de mitigación y adaptación al cambio climático y el uso de energía sostenible y renovable en nuestros proyectos. Es por eso que por más que quizás nuestro trabajo está más enfocado en el desarrollo urbano, intentamos, y es nuestro mandato, incorporar medidas o acciones que tengan relación con la mitigación del cambio climático y esquemas de eficiencia energética en nuestros proyectos. Un poco en el banco nos reconocen como los que trabajan en ciudades, somos el grupo que trabaja en ciudades. Y eso en Argentina, en el banco es un poco inusual. Se sabe que la contraparte general del banco en Argentina es los gobiernos nacionales, pero entendemos que nuestro trabajo es hacer ciudad, y es hacer ciudad de una manera sostenible y en forma eficiente, y en ese sentido nuestro relacionamiento con las ciudades es muy cercano, y con los gobiernos locales es muy cercano. En ese sentido, entendemos que las ciudades consumen más del 60% de la energía que se produce globalmente y emiten más del 70% de los gases de efecto invernadero. Y nuestro trabajo dentro de la división y dentro del banco es entender cómo la gobernanza urbana puede ayudar a hacer una mejor ciudad en términos de un consumo más eficiente de sus recursos, en términos de una gestión mejor de sus servicios urbanos que le provee a sus habitantes. Y en entender eso es analizar y plantear que la gobernanza urbana en las ciudades es muy compleja. Es muy compleja porque es multisectorial, porque hay múltiples sectores involucrados, es multijurisdiccional, ya que en el mismo territorio se conjugan gobiernos locales, provinciales, nacionales, y sus competencias muchas veces están o bien fragmentadas en compartimientos o bien se solapan en el territorio, con lo cual la gestión del territorio es bastante compleja. Y al mismo tiempo entendemos que los gobiernos locales suelen estar limitados en sus recursos financieros y en sus recursos técnicos para enfrentar o para dar acciones estratégicas que aporten y que ayuden a mitigar el cambio climático que afecta particularmente a los entornos urbanos. En ese sentido, un poco la misión de la División de Desarrollo Urbano es cómo podemos desde nuestras competencias apoyar estrategias que ayuden a la eficiencia energética y que ayuden a mitigar el impacto del cambio climático en la gestión territorial.
Y lo que voy a hacer es comentarles quizás 3 acciones que estamos llevando a cabo desde la división y comentarles también una que quizás no tiene tanto que ver o directamente que ver con eficiencia energética, pero que puede ser una oportunidad para innovar en la gestión territorial y en cómo atacar este tema. El primero es un programa que muchos de ustedes deben conocer, es el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Este programa se creó en 2012 y está en curso hasta la actualidad. Es un programa que se desarrolla en toda América Latina y el Caribe, en el cual se hace un diagnóstico multisectorial y una priorización de los temas emergentes y críticos que se plantean en las ciudades, que son necesarios de resolver tanto a corto, mediano y largo plazo para garantizar un desarrollo sostenible de esa ciudad. En toda América Latina y el Caribe, este programa se ha implementado en más de 70 ciudades o áreas metropolitanas, y en el caso particular de Argentina hay 15 ciudades que llamamos intermedias, de entre 500.000 y 2 millones de habitantes que han participado de este programa. Y en total conforma más de 30 municipios en todo el país. Actualmente este programa lo lleva a cabo el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y estamos trabajando en 7 áreas metropolitanas en Argentina. El programa de ciudades emergentes y sostenibles básicamente se compone fuertemente de 2 grandes pilares. Por un lado, un diagnóstico ambiental, urbano, fiscal y de gobernabilidad, que se compone de más de 120 indicadores en más de 27 temas. Y ahí creo que pueden ver en la imagen una rueda de análisis detallando específicamente el componente ambiental de análisis que tiene el programa. Por el otro lado, lo que hace el programa es desarrollar una serie de estudios base que se incorporan, que se componen de 3 grandes subestudios, vamos a decirlo de alguna forma. Por un lado está el inventario de gases de efecto invernadero de la ciudad, por otro lado un estudio de la vulnerabilidad de la ciudad ante amenazas naturales y en algunos casos también antrópicas, y por otro lado y último un desarrollo de escenarios de crecimiento urbano a 2030 y 2050. En ese sentido, entendemos que el programa de ciudades emergentes y sostenibles promueve un desarrollo urbano sostenible y entiende que el diagnóstico y la creación de información es esencial en un punto para fortalecer y para entender cómo accionar frente a los desafíos que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y cómo encarar un proceso de mejorar y hacer más eficiente la gestión urbana de los servicios. Por otro lado, en relación al programa anterior, en algunas ciudades en particular de donde se está aplicando la metodología ICES, hemos hecho un estudio específico, un diagnóstico de eficiencia energética en municipios. Esto se ha hecho en colaboración con otra división del banco, que es la División de Energía, y se enmarca dentro del programa de Sustainable Energy for All Americas, y lo que hace es una evaluación mucho más profunda en términos específicos de eficiencia energética. Y esta evaluación es sectorial, analizando el transporte, los edificios públicos, el alumbrado y la gestión de residuos sólidos urbanos, y lo que hace es una priorización y una serie de recomendaciones. Se hace un análisis muy específico y muy detallado, y una serie de recomendaciones tanto en sentido económico como en ambiental, para ver cuáles serían las estrategias, el costo-beneficio tanto económico como ambiental de implementar cada una de estas recomendaciones. Y esto se ha hecho ya en 10 municipios en Argentina, 7 de ellos del área metropolitana de Mendoza y 3 en el Gran La Plata. Por último, mencionar algo que se mencionó en la presentación anterior de la Secretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, y es el proyecto de eficiencia energética y energía renovable en la vivienda social argentina. Este es un proyecto GEF, del Fondo del Medio Ambiente Mundial, o GEF por sus siglas en inglés, y su objetivo es elaborar estándares mínimos de habitabilidad, incorporando medidas de eficiencia energética y energía renovable para la construcción de la vivienda social. Este programa, este piloto, es algo creo que innovador y único en la Argentina, es la primera vez que se están haciendo, y como mencionaron antes creo que Camila, implica una articulación muy innovadora entre tanto el BID como 4 ministerios de la Argentina, como el INTI y los institutos provinciales de vivienda. Y el objetivo es pilotar una serie voy a decir pilotos, pero de proyectos de vivienda social en 8 regiones de Argentina,
Y se espera, a partir de eso, generar una normativa de vivienda social que incorpore estos criterios de eficiencia energética y energía renovable. Y como resultado se espera que la reducción del consumo energético de la vivienda social en Argentina decrezca en un 30%. Por último, lo que les quería comentar como algo quizás innovador, es un programa que ya tenemos desde el 2012 en el banco, que es el Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior 1 y 2, o lo que comúnmente llamamos como DAMI. El DAMI lo que se plantea, o lo que propone, es que las áreas metropolitanas comiencen de alguna forma a gestionar sus problemas compartidos en forma coordinada. Y para esto provee recursos para el financiamiento de ciertas acciones piloto o la gestión coordinada de estos temas en áreas que de alguna forma estén de acuerdo en gestionar ese tema y que sean más de 2 jurisdicciones territoriales, ya sea verticales, nación con provincia, provincia con municipios, o sean horizontales, entre 2 o más municipios. Y en ese sentido, el DAMI se ha hecho ya en varias áreas metropolitanas de Argentina, y ha priorizado o ha fortalecido el accionar conjunto metropolitano en varios temas, muchos de ellos relacionados o que tienen un fuerte impacto en la eficiencia energética y en la gestión más eficiente de los recursos de los municipios. Por ejemplo, tienen que ver con el transporte urbano sostenible o el desarrollo orientado al transporte, tienen que ver con la implementación de ciclovías o bicisendas metropolitanas, tienen que ver con una gestión ambiental coordinada de los espacios urbanos. Es decir, el DAMI en un punto es un espacio para que, es una iniciativa para que los gobiernos metropolitanos coordinen sus accionares territoriales en un diálogo consensuado y de alguna forma dejar la semilla o plantar la semilla para que de la forma o el tema que se elija sea a criterio de cada ciudad. Y es por eso que en un punto me parece que es importante resaltar que existe una oportunidad de gestionar temas de eficiencia energética a través, por ejemplo, de estos programas y en una escala que ya excede la del gobierno o de la jurisdicción local, sino que tiene que ver más con el territorio y la ciudad interpretada en un ámbito metropolitano. Así que eso es todo y gracias por la invitación y estoy abierta a cualquier consulta o comentario. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación muy interesante. Y ahora podemos empezar con la sesión de preguntas y respuestas de los participantes al seminario web. Podemos ver una pregunta para el Ministerio de Energía. Paula pregunta, ¿cómo se articula su estrategia con el área del cambio climático del Ministerio de Ambiente de Nación, de tal forma de optimizar estrategia y recursos? Asimismo, ¿cómo acompañan a los municipios para financiar incentivos de eficiencia energética? Así, si Camila o Fernando o Marco pueden responder, muchas gracias. Ahí habilité el sonido, estaba hablando en off. Te cuento que respecto del Ministerio de Ambiente estamos completamente articulados con ellos. Hemos formulado juntos nuestras NDC, o sea, nuestras contribuciones nacionales determinadas de reducción de gases de efecto invernadero, y recientemente hemos presentado en la COP en Bonn el Plan de Acción de Energía y Clima. Respecto de los municipios, venimos desarrollando diversos programas, entre ellos el Plan de Alumbrado Eficiente, el PLAE, que hemos ejecutado durante el 2017. En el 2018 estamos desplegando una versión alternativa bajo la modalidad de PPP, participación público-privada, con un primer proyecto piloto en el conurbano bonaerense. Cuando este proyecto piloto demuestre ser más efectivo, estaremos lanzando otros proyectos en el resto del país. Respecto del etiquetado residencial, estamos trabajando con algunos municipios en las pruebas pilotos para determinar los distintos niveles de eficiencia de las zonas bioclimáticas. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora tenemos una otra pregunta para siempre el Ministerio de Energía, así para Camila o Fernando Marco. Si el mayor aporte de
gas de efecto invernadero del país es por la fuente de generación de energía, ¿qué medidas se proyectarán para disminuir la dependencia de combustibles fósiles? Las principales medidas de la NDC son básicamente de eficiencia energética. Un 35% de la reducción de gases de efecto invernadero provienen de medidas de eficiencia, entre ellas medidas de iluminación residencial. Estamos trabajando en etiquetar la tecnología LED para iluminación residencial y en definir un estándar mínimo de eficiencia energética. Recientemente hemos apoyado un proyecto de prohibición de halógenas que está en este momento en el Congreso. La siguiente medida en peso en contribución a la NDC es la de etiquetado de electrodomésticos. Venimos trabajando en distintos frentes de etiquetado, entre ellos la exigencia del etiquetado en calefones y termotanques y próximamente en calefactores, en estufas. Y aparte la definición de estándares mínimos. Hoy tenemos varios estándares mínimos, entre ellos los principales son lavarropas, aires acondicionados, heladeras. Por otro lado, también en lo que es etiquetado, hemos acordado con los distintos fabricantes el etiquetado de vehículos livianos en un horizonte de 1 año. Y trabajando en lo que es etiquetado residencial, que ya les comentó Camila. Otro gran aporte a la NDC desde el lado de eficiencia energética es la implementación de sistemas de gestión de la energía en la industria. Estamos lanzando diversos pilotos con varias compañías electrointensivas en las que van a participar de una mesa de buenas prácticas y de certificación de sistemas de gestión de la energía, en donde se van a dar pasos en conjunto hacia la certificación de este sistema. La siguiente gran contribución a la NDC de Argentina son las energías renovables. Imagino que todos conocen el despliegue que tienen los programas Renovar con la generación a gran escala. A la vez, la Subsecretaría de Energías Renovables acaba de lograr hace poco la aprobación del proyecto de generación distribuida, que le va a permitir a usuarios residenciales el instalar equipos distribuidos de generación renovable. La siguiente gran contribución es los proyectos de cierre de ciclo combinado, de generación térmica. Esos proyectos promueven la migración desde combustibles líquidos a combustibles más limpios y como el gas natural, y sistemas de mayor eficiencia como el ciclo combinado con sistemas de vapor. Otra gran contribución son la generación a gran escala a través de centrales nucleares y hidroeléctricas. Entre ellos, básicamente, sumamos el 70% del aporte a la NDC, un 10% lo aporta el sistema de transporte a través del cambio modal, a través del Plan Belgrano, un 20% lo aporta el sistema agroforestal. Muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta para Ricardo. ¿Qué otros proyectos existen en Córdoba de energías renovables, eficiencia energética y residuos, aparte de Cosquín? Muchas gracias. Si ustedes observan el listado de proyectos que tienen cada municipalidad en Córdoba, ahí van a poder conocer en cada localidad qué es lo que se están planteando como temas de eficiencia energética y proyectos en general. Me parece que hay algunos de construcción de viviendas eficientes en Camilo Aldao, valorización energética de residuos también en Camilo Aldao, biodigestores en varios municipios. O sea, depende de la realidad de cada localidad, se están planteando distintos tipos de proyectos. Y hace poco, bueno, vamos consiguiendo fondos para implementar las primeras experiencias pilotos. Con la Embajada de Suiza pudimos avanzar en la compra de calefones solares para viviendas, para instituciones en la localidad de Camilo Aldao, y se consiguió también un fondo para un biodigestor a partir de la Embajada de Alemania para Montevideo, digamos, específicamente en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo. Y ahora tenemos una
una pregunta para Mariana. ¿Existen experiencias probadas a mediana escala sobre el ahorro energético que producen los tecos verdes? ¿En qué ciudad se ha hecho el estudio y desde cuándo? Muchas gracias, Mariana. Valeria, no te escuché bien. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, claro. Tenemos la pregunta. ¿Existen experiencias probadas a mediana escala sobre el ahorro energético que producen los techos verdes? ¿En qué ciudad se ha hecho el estudio y desde cuándo? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Desde el banco no se ha hecho, hasta mi entender, ninguna prueba en techos verdes en ciudades de mediana escala. Tengo entendido que algunos de los gobiernos, creo que la ciudad de Buenos Aires ya tiene implementado una ley de techos verdes y que planea incorporarla dentro del código constructivo de su ciudad, pero no estoy al tanto de que exista una normativa similar en el resto del país. Muchas gracias. Y ahora tenemos una otra pregunta por Marina. Marina, a nivel local, ¿cómo y cuál es la inclusión de los ciudadanos en las acciones de eficiencia energética en Rosario? Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela, soy del equipo de la Secretaría de Ambiente de Rosario. La secretaria Marina tuvo que abandonar la webinar, así que estoy yo a disposición para responder las preguntas. En relación al involucramiento ciudadano, tenemos desde hace varios años iniciativas de educación ambiental, principalmente con actividades de formación, capacitación sobre ahorro energético en el hogar, y en estos momentos estamos avanzando con la prueba piloto de etiquetado de viviendas, que también tiene una componente de que los usuarios reconozcan lo que implica ese etiquetado a la hora de elegir una vivienda para comprar, alquilar y para habitar. En relación a los ciudadanos, básicamente la estrategia está enfocada en el programa de Hogares Verdes, que concentra estas actividades de capacitación y difusión, y también tenemos algunas iniciativas por las cuales llegamos a los ciudadanos y las ciudadanas a través de otras instituciones u organizaciones como clubes. Tenemos una iniciativa de clubes verdes que promueve el ahorro en esas instituciones y la difusión de las buenas prácticas en el hogar, y Sello Verde para Empresas, como comentaba Marina antes, que promueve esta buena práctica en el sector productivo, pero tiene una componente de involucramiento y de educación también de los trabajadores. Entonces, desde esas distintas propuestas sectoriales, tratamos de llegar a la mayor cantidad de población, principalmente con buenas prácticas y recomendaciones. Muchas gracias. Y ahora tenemos una otra pregunta para Ricardo y Mariana. Ricardo y Mariana, ¿cuál es el estado de la implementación de medidas de eficiencia energética en alumbrado público? ¿Cuáles son los modelos de negocio desarrollados y aplicados? ¿Alguna experiencia concreta en PPP? Muchas gracias. Depende de los municipios, hay distintos grados de desarrollo, o sea, no hay una cuestión uniforme. Hay municipios que ya, estoy pensando el caso de Montevideo, ha prácticamente llegado al 100% de cambio de luminaria LED. Hay otros que recién están iniciando. Lo que vemos es que, al menos los municipios que están adheridos a la red, todos lo tienen el tema de la eficiencia energética y cambio de luminaria pública como una prioridad, y está muy claro que está en agenda, como antes Marina había comentado. Después, bueno, están iniciando otros tipos de programas, el tema de calefones verdes, la preparación de jóvenes para que se animen a instalar empresas de arreglo de calefones solares, etcétera, también empezaron a generarse en muchos de estos municipios. Sí, yo agrego a lo que comenta Ricardo, en el caso particular de las ciudades, del programa de ciudades emergentes y sostenibles,
un poco depende, ¿no?, del conocimiento específico técnico de qué tipo de modelo de negocio sería recomendado para implementar el recambio. Y en el caso particular del estudio de eficiencia energética que realizamos en Mendoza y en La Plata, Gran Mendoza ya está avanzando en gestiones con el sector privado para desarrollar, digamos, los resultados o las recomendaciones planteadas a partir de ese diagnóstico. Así que este diagnóstico se terminó en enero de este año, y ha habido mucho interés aparentemente desde el sector de la provincia, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza, de implementarlo en el área metropolitana. Así que creo que en ese sentido, dentro de las recomendaciones o dentro de los estudios que hemos realizado en este tipo de ciudades, Mendoza va a ser una de las primeras en avanzar. Muchas gracias, Ricardo y Mariana. Ahora tenemos una otra pregunta para Ricardo. Ricardo, ¿cómo ves la coordinación pasada, presente y futura de la RAMC con las políticas nacionales sobre la eficiencia energética? Muchas gracias. Bueno, casualmente ayer hemos firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Ambiente de la Nación, por el que, bueno, vamos a trabajar fuertemente con la red de municipios sustentables, y uno de los temas que precisamente hemos planteado es tratar de ver cómo esta evaluación que está haciendo el Centro de Copenhague y la Agencia Internacional de Energía de París lo puede capitalizar muchos más municipios que hoy están en la red de municipios sustentables que coordina el Ministerio de Ambiente de la Nación. Así que en ese sentido creo que la relación está muy aceitada con este ministerio, así como también con Cancillería, que permanentemente nosotros hacemos viajes de intendentes a otros países, y Cancillería o la Embajada Argentina en cada uno de estos países nos organiza reuniones con empresas, con ejemplos de municipios que están implementando eficiencia energética y energías renovables, y esto moviliza muchísimo a los intendentes que ven mucho más cerca la solución a los problemas que se venían planteando en eficiencia energética y energías renovables. Así que la articulación creo que va aumentando, y me parece que tenemos que avanzar en otros ministerios. De hecho, con el de Energía siempre han estado presentes en todas las capacitaciones que hemos dado, así que creo que estamos bastante articulados. Muchas gracias, Ricardo, por tu interesante respuesta. Una otra pregunta para Mariana. Mariana, a nivel internacional, ¿cuál es el papel de las redes entre ciudades para el diseño y la implementación de políticas de eficiencia energética? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En particular, la División de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene lo que llamamos una red de ciudades, que en su momento eran solamente integradas por las redes donde se había implementado la metodología de ciudades emergentes y sostenibles, el programa, perdón. Y en ese sentido, el objetivo de la red era compartir prácticas y casos de éxito entre ciudades en diversos temas relacionados con un desarrollo urbano sostenible, y entre ellos el de eficiencia energética. Hoy en día esa red está un poco en replanteo de sus objetivos y sus alcances, y se espera incorporar no solamente a las ciudades intermedias de América Latina que han formado parte del programa ICES, pero también incorporar a las grandes ciudades y a las grandes metrópolis, porque entendemos que hay un pool de conocimiento y de experiencias adquiridas que sería muy interesante de poner en contacto con el resto de las ciudades de la región. Muchas gracias, Mariana. Y ahora tenemos una pregunta para Marco y Camila. Marco y Camila, ¿cuál es el potencial de proyectos de energía distrital a nivel nacional? Muchas gracias. Perdón, repetime la pregunta, que nos perdimos una parte por el sonido. Claro, ¿cuál es el potencial de proyectos de energía distrital a nivel nacional? Si te referís al potencial de energía distribuida, la Subsecretaría de Energías Renovables plantea un despliegue importante con un programa de incentivos. No tengo demasiado detalle para darte, sí puedo decirte que en la NDC es una medida con una contribución significativa. Si te referís a district heating, o sea, básicamente a servicios
comunes para ciertos distritos. Todavía estamos bastante lejos, tenemos ciertas necesidades previas a nivel de eficiencia energética que estamos abordando primero, con lo cual lo tenemos en un horizonte de mediano plazo eso. Muchas gracias por la respuesta. Y aquí tenemos una pregunta para todos los panelistas. ¿Cómo funciona la coordinación de acciones de eficiencia energética en Argentina entre los niveles nacional y de ciudad? Bueno, en principio armamos distintas mesas de acción según cuál sea la medida, identificando niveles de oportunidades y también capacidades locales en función a las distintas estrategias o medidas que se vienen llevando adelante a nivel local. Te puedo comentar el ejemplo quizás de la prueba piloto de la certificación energética de viviendas que se llevó adelante en Rosario. Se había detectado que, bueno, la provincia de Santa Fe ya estaba en desarrollo de un procedimiento de cálculo para realizar una certificación energética, para lo cual se llamó una mesa de trabajo a nivel nacional, en la cual estaban los distintos organismos que les comenté en la presentación. Se trabajó en ello para tener un procedimiento unificado y con ello se lanzó a hacer una prueba piloto. Ahora, las próximas pruebas piloto que se van a llevar adelante también van a ser de la misma manera, identificando también actores locales que ya vienen trabajando en materia de certificación energética de viviendas para que el proyecto o el piloto tome forma y que se pueda adoptar localmente. Así, igualmente, con varias de las otras líneas de acción en las cuales estamos trabajando a nivel municipal, como ya fuera el plan de alumbrado eficiente, se desarrolló en unos términos de referencia, bueno, dentro de la subsecretaría, en los cuales se armó un llamado para que, bueno, participen varios de los municipios, 69 de ellos, como les comenté, terminaron beneficiarios y bueno, y se trabajó con ellos en las especificaciones técnicas para que puedan armar los pliegos y bueno, y finalmente todo el plan de obra que están llevando adelante durante el año 2017 y el 2018. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos una otra pregunta para Ricardo. Tenemos muchas preguntas en este seminario web. En Copenhague somos muy felices por esto. Así, para Ricardo, respecto a los generadores convencionales ya existentes, ¿qué políticas piensan implementar a largo plazo? Muchas gracias. A ver, nosotros no somos implementadores de los grandes generadores y por lo tanto no es nuestro ámbito establecer estas cuestiones. Creo que tiene que ver más con el gobierno nacional. Lo que sí nosotros estamos tratando de promover es que los municipios desarrollen la mayor cantidad posible de estrategias para generar energía en el propio territorio. Y ya empiezan a verme, ahora tengo en mente la ciudad de Chacabuco, que está preparando hasta una idea de autogestión de una de las comunidades. Pero bueno, un poco lo que nosotros podemos hacer tiene que ver con lo local, y en lo local estamos tratando de aumentar todo lo posible la generación utilizando los recursos que existen en cada territorio de energía. Y también hay muchos municipios, tengo en mente, por ejemplo, Rafaela, Villa Carlos Paz, que están elaborando ordenanzas. De hecho, hemos hecho ya talleres de concejales, por ejemplo, en la ciudad de Totoras, ahora vamos a hacer uno en Villa General Belgrano, en Libertador San Martín, en Entre Ríos, para que los concejales avancen en legislaciones que a nivel local promuevan la eficiencia energética y la generación de energía renovable. Pero es un poco el ámbito en el que nosotros nos movemos, por lo tanto es donde podemos trabajar, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por tu elaborada respuesta. Y ahora tenemos una otra pregunta, siempre para Ricardo. ¿Está alguna coordinación entre los diseños de proyectos de la red con las políticas internacionales? Gracias. Con instituciones internacionales estamos alineados con lo que a nivel internacional se está planteando. Por supuesto que adaptándolo a nuestra realidad. Para nosotros el tema de
tanto eficiencia energética como energías renovables, movilidad sostenible, etc., es importante incorporar en Argentina el tema de generación de empleo. Por eso, bueno, siempre lo vemos más como una propuesta o como una oportunidad del problema del cambio climático para generar otro modelo de desarrollo donde no esté concentradas las decisiones, sino que permita autogestionar un montón de recursos que existen en los municipios. De hecho, nosotros planteamos que muchas veces las políticas se definen sin escuchar a los territorios. Vienen políticas de arriba hacia abajo cuando hay espacios como la red, donde hay demandas concretas de los municipios que hay veces que no tenemos dónde hacernos escuchar. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que hay mucho camino por hacer. Muchas gracias a Ricardo, a todos los panelistas por sus elaboradas respuestas. Así, damas y caballeros, hemos llegado al final de este seminario web. Quisiera agradecer a los integrantes del panel por las informativas e interesantes presentaciones y también al público por su participación. Esta presentación será de utilidad para todos los actores en la eficiencia energética renovable. Muchas gracias por su atención y les deseamos un buen día o noche desde la muy fría, muy helada Copenhague.